Bien, vamos a saludar con el doctor Jorge Acosta. Me avisa Jorge, por acá ya estamos cuadrando la imagen para hacer la entrevista al doctor Jorge Acosta vía telefónica, no telemática, porque él está en un sitio donde no tiene la suficiente señal de internet. Nos va a dar esta entrevista que no estaba programada porque el día de hoy justamente Javier Lazo no pudo estar con nosotros. De última hora tuvo que cancelar la entrevista y lo hemos llamado al doctor Jorge Acosta y él ha sido pues muy benevolente con nosotros y nos ha aceptado pues esta entrevista. Vamos a esperar unos minutos. Tenemos saludos, Carla. Así es, mi querido Jaime. Saludo para Orlando Chiriboga, Janet Patricia, para Carlos, para Juanaria Quintana también. Radio Canal Últimas Noticias FM 100.7. Ahí tengo un halago en esa radio. Dice Carlita, está más guapa hoy. Mire, ¿ve? Esos son los halagos que nosotros Bien, vamos con nuestro invitado ahora sí. Le damos la cordial bienvenida al doctor Jorge Acosta. Él es analista político y con él vamos a hablar los próximos minutos. Doctor Acosta, gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Con mucho gusto, encantado. Un saludo para ustedes y para su importante audiencia. Gracias, doctor. Bueno, doctor, después de que el presidente haya anunciado esta declaratoria a los que forman parte de bandas delincuenciales como bandas terroristas, resulta que este fin de semana, acá en Guayaquil, solamente en Guayaquil, se dieron 24 asesinatos. En un lugar en Guayaquil asesinaron a 10 personas. Y bueno, y sigue incrementándose el asesinato a la gente que, algunos inocentes, otros puede ser que tengan o formen parte de ciertas bandas. ¿Qué criterio merece esto? Es que ese es el problema, mi querido licenciado. De designar a gente que se han convertido, más allá de ser miembros de Fuerzas Armadas, se han convertido también en políticos, ¿cierto? Fíjese que todo este fin de semana largo se han pasado, y unos pocos días de la semana anterior, se han pasado dando declaraciones absolutamente políticas y exactamente iguales a las del presidente de la República. Vamos a controlar, vamos a atacar, vamos a hacer esto, ya llegan las balas, ya llega esto, ya llegan las armas, ya llegan, es decir, puras ofertas y buenas intenciones de aquellas que tienen empedradas del infierno, ¿cierto? Fíjese, el que les reemplazó a Ordóñez, este general que siempre me olvida el nombre, el que les reemplazó a Ordóñez hace una declaración que más bien nos causó a todos risa, mofa. Dijo, lo que pasa es que ha tenido estas acciones delincuenciales, esta actividad inusitada de la delincuencia, obedece al abandono en el que se vivió durante 14 años con permisividad a las acciones de los delincuentes. Eso fue lo que dijo, para no romper la costumbre de culpar de todo a Correa, ¿cierto? Correcto. Pero ocurre que caballero ha sido el jefe del ejército que estaba controlando precisamente la zona este. Es decir, que él mismo se denunció de que tuvo permisividad con estos grupos irregulares, con estos grupos de malandros, con estos grupos de narcotraficantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos pidiendo que entre a acción, a parar el tema del sicariato, de la delincuencia violenta, en intramuros y en extramuros de las cárceles del Ecuador. Eso es lo que queremos. Queremos acción, no queremos unos políticos trasnochados que ya han fallado muchas veces al Ecuador, para que sigan siendo lo mismo que ya sabemos y que caiga en lo mismo, en la misma demagogia del incompetente e indiferente e indolente presidente de la República. No queremos más de eso. Queremos siempre que actúe. Ese anuncio que hizo el jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Le Boyer, me parece, que dijo que incluso van a usar armas letales para combatir a grupos delincuenciales
¿Es pertinente lo que dijo el jefe de las Fuerzas Armadas? Pero toda arma es letal, ¿sí? Así sea un cuchillo de cocina, es letal. Así que no sé a qué armas letales se refiere él, ¿no? Tal vez será que les van a poner bombas en los barrios donde están los sujetos de estos, los delincuentes. ¿Qué será? No, ¿cuáles serán las armas letales diferentes al concepto que todos tenemos de lo que es un arma letal, ¿no? Correcto. No sé a qué se refiere este caballero. Aparte de hacer unas amenazas, de hacer algunos anuncios, no ha pasado absolutamente nada. Justo se posesionan y luego hacen esos anuncios bien bombardes y masacre en Guayaquil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Vayan, señores, salgan y actúen. Lo mismo está sucediendo con el comandante Salinas. Saca unas fotos muy bonitas ahí de los grupos del GIR, del BOE, vestidos de negro, dice, han recibido asesoramiento del FBI, tenemos también nuestros planes operativos, los hemos activado, los hemos magnificado, etcétera, etcétera. Sí, ¿y qué es lo que pasa? Tienen que ir donde están las papas, donde las papas quedan. Allá tienen que ir a controlar y a prevenir el delito principalmente. Y si es que los violentos insisten delante de los militares y de las policías en sus actividades mortales, digamos así, pues hay que fumigarlos definitivamente para no dar pábulo a que esta gente nuevamente salga a la calle a seguir haciendo estragos en nuestra sociedad. Eso es lo que queremos los ciudadanos. No queremos polémicas, ni señalamientos, ni ofrecimientos. Queremos acción. Ya demasiado han hablado. Ya para oírles las mismas tonteras, los mismos disparates, ya lo hicimos oyéndole al señor Ordóñez, al señor, ¿cómo es el de los corazones azules, Zapata? A ellos. ¿Qué se saca? Absolutamente nada. Repito, lo que queremos es acción, señores. Correcto. Doctora Costa, pasemos al tema del juicio político. Ya casi que estamos a pocos días de que este juicio vaya al pleno de la Asamblea y donde tendrá que comparecer esta vez sí el presidente de la República, ya no podrá mandar a los abogados. ¿Cómo ver esta postura de ciertos asambleístas que dicen que están esperando las pruebas? ¿Hasta dónde tienen que esperar pruebas? Lo que pasa es que estos fulanos confunden o quieren hacer confundir a la opinión pública, indicando de que hay que presentar pruebas. Si esto no es un procedimiento, no es un proceso judicial, no es un juicio penal, no es un juicio civil, no es un juicio de tránsito, donde se presentan evidencias que luego en las audiencias de juicio se convierten en pruebas. ¿Sí? Es un procedimiento político. Y más allá de que es político, existen pues indicios, existen documentos que dicen que el señor, el presidente me refiero, conocía perfectamente el daño que se le estaba causando a la FLOPEC y a través de la FLOPEC al erario nacional, a la propiedad de todos nosotros los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que hizo este señor? Le sacó al denunciante y le dejó al delincuente. Al delincuente del mismo grupo de los que ahora andan prófugos, del mismo grupo de aquel que lo asesinaron allá en la costa cuando lo encontraron en una casa que había estado muy cerca, a poca distancia de la casa del presidente de la República, mientras la Fiscalía y la Policía nunca le pudo localizar, ¿cierto? Nunca lo pudo localizar hasta el día en que lo encontraron muerto, para alivio de algunos que seguramente hubieran sufrido las consecuencias si el hombre hablaba. Doctora Costa, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Sí, perdón, buenos días, licenciada. Buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. Doctor, tiene 10 días la Comisión de Fiscalización para presentar ese informe, ¿no? Que como todos sabemos no es vinculante. Pero
hemos visto que la asamblea está dispersa, no hay básicamente un horizonte claro de cómo se va a llevar. ¿Usted realmente qué cree que pase en estos momentos con esa asamblea que tiene algunos intereses, entre ellos pues la nueva elección del presidente y vicepresidentes de la asamblea? Bueno, el interés que tienen es el repasto de la burocracia, ¿no es cierto? Muchos están con terror de quedarse sin Petroecuador, que es una de las tajadas que estaban previstas para cierto grupo de los que tienen que votar, ¿no es cierto? Que ahora se los dé partidos con desesperanza, viendo que no pueden mantener un número suficiente como para no censurar al señor Lasso, ¿no? Con informe de fiscalización, sin informe de fiscalización, con informe positivo, con informe negativo, el juicio sigue adelante porque ese no es un requisito sine qua non para que el juicio progrese. No pasa nada, así que nadie se haga el interesante, el valiente y el pechador, que ese juicio tiene que continuar. Y yo creo que ya no puede bajar más el número de los votos que existen hasta el momento para defenestrar al señor Lasso, que son 96 votos. Estos 96 están hasta el momento, no ha bajado ni uno más en todos estos días, ¿no? Más bien, conozco que entre los que han amenazado votar a favor de Lasso, están habiendo disidencias y quieren volver a sus rediles. Así que yo creería que sí se lo va a destituir al señor Lasso. Bueno, sin duda alguna, yo sé que muchos ecuatorianos esperan eso, porque quieren un cambio, porque ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué sostendría más al país? ¿Mantener al señor Lasso el tiempo que le queda o simplemente cambiar, tratar de que venga una persona y le dé respiración artificial a este país? Algunos dicen, no va a cambiar, el hecho de que se vaya el señor Lasso no va a cambiar la situación. Puede ser que no va a cambiar en un 100%, pero quizás puede venir otra persona a tomar medidas un poco más drásticas y necesarias para un poco aplacar toda la crisis que vive este país. ¿O será que la cura nos resulta más cara que la enfermedad? Mira, lo que pasa es que este señor Lasso no hay como seguir deteniendo. ¿Por qué razón? Porque es el tipo que cree que va a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Es decir, sigue haciendo ofrecimientos, sigue amenazando, sigue con indolencia, sigue sin proporcionar medicinas e insumos para la salud, sigue angustiando en la economía al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Hace lo mismo y lo mismo, pese a los continuos problemas que él ha tenido para sostenerse en el poder. Entonces, el hombre este no va a cambiar. Desde este punto de vista, cualquiera que venga no podrá ser peor que Guillermo Lasso. Entonces, tendríamos que apelar a que cualquier persona que se siente en ese puesto tome mejores decisiones. Pero ¿qué pasa si el presidente Lasso dice, bueno, si me voy yo, se van todos? Muerte cruzada. Bueno, primero habría que ver qué dice la Corte Constitucional, ¿no? Corte Constitucional encuentra o no encuentra que hay méritos necesarios para dar paso a la muerte cruzada, o no encuentra, ¿cierto? No es cuestión de coger, firmar y decir todo para acá. No es así. Hay que seguir el procedimiento que la ley prevé. Eso por un lado. Por otro lado, también habrá que preguntarse, ¿no será que la Corte esperará que primero termine el juicio político para el cual ellos mismos dieron su pronunciamiento? Es decir, no creo que ellos mismos bloqueen lo que se pronunciaron originalmente. Pues no, eso sería un despropuesto total que no creo que va a suceder. No, y al menos la posibilidad de dejar que esto suceda no existe. Estamos dialogando con el doctor Jorge Acosta, analista político. Doctor,
en realidad, para que se dé la muerte cruzada, ¿la Corte Constitucional debe hacer un pronunciamiento? Claro, para todas estas cosas la Corte tiene que pronunciarse. Para todas. Basta leer la Constitución. Imagínense, hasta para hacer un pronunciamiento, hasta permitir dar paso a la más simple de las consultas populares, la Corte tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas. Y acá también tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto. Pero esa no es una potestad directamente del presidente de la República. Pero siempre y cuando esté bajo el sedazo, ¿no es cierto?, de la constitucionalidad. O sea, tiene que haber el pronunciamiento de ley. Claro, necesariamente. ¿Qué pasaría si el presidente de la República no es destituido, doctor Acosta? ¿Cómo serían los siguientes 2 años de gobierno? Bueno, muy caóticos, ¿no? Muy caóticos. Porque este hombre no va a ser un tipo de gobierno distinto, que corrija sus errores, sus desaciertos. No va a tomar acciones contra su cuñado por los eventos que todos conocemos. No va a tomar acciones contra otros tipos que han metido las manos en el erario nacional, como en la venta de los cargos, la venta en las aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Él no lo va a hacer. Y eso le molesta y le hiere a la gente. Entonces va a terminar de gobernar, si es que termina, va a terminar de gobernar de un modo muy, muy agitado, que le va a hacer mucho más daño al país que el que se pudiera hacer si viniera otro incompetente como él, o igual o peor que él. Bueno, se va el presidente de la República, si hay los votos, asume Borrero. Así es, eso dice la Constitución. Correcto. Pero Borrero durante estos 2 años no lo hemos visto en acción, casi que ha pasado desapercibido. También podríamos tener la duda de que las cosas no van a cambiar, van a seguir igual. Como decían delante, nadie puede ser peor que Lazo, ¿cierto? Eso primero. Segundo, obviamente alguien trabaja cuando le dan el trabajo, ¿no? Es lo que Borrero tiene que ser, como vicepresidente, delegado en funciones que le asigne el presidente de la República, ¿no es cierto? Funciones y medios para que esas asignaciones administrativas, etcétera, se pongan en operación, tengan resultados efectivos, etcétera, etcétera. Porque si usted le ordena, qué sé yo, que se entregue medicina a todos los que están enfermos en el Ecuador, pero no le da la plata, no podrá hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si es que Borrero le reemplaza al señor Lazo? Yo creo que tonto no es, tonto no es. ¿Ya? Yo he oído unos buenos comentarios con respecto a sus capacidades, especialmente médicas, ¿no? ¿No es cierto? Ha tenido muy buenas iniciativas en el sector privado, Y él va a procurar, me han dicho, trabajar o formar un grupo de gobierno con todos los sectores políticos, buscando los mejores hombres de lado y lado. Debería ser un gobierno de concertación, ¿no? Exacto. No encontraba la palabra. Esa es la palabra. Un gobierno de concertación. ¿No es cierto? Entonces, no le queda más. Porque no le conviene hacer un gobierno de la misma laya de la que está haciendo Lazo. Yo creo que el señor Borrero, inmediatamente repatriará unos cuantos miles de millones de dólares de esos que les tienen depositados allá engordando la deuda externa. Repatriará para subsanar las carencias que tenemos los ecuatorianos hoy en día, en salud, en seguridad, en educación, etc. Con que haga una de esas cosas, con que corrija el tema de salud, nosotros ya le veríamos con buenos ojos. Doctor, pero para repatriar ese dinero tienen que
tumbar esa ley de defensa de la dolarización, porque ese dinero no se lo puede tocar. Todo legalizaron en la época de Moreno. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo con el carácter económico urgente, ¿sí? Tiene que ejercer el poder, porque poder que no se ejerce no es poder. Él no creo que caiga en la misma trampa de estarse quejando y llorando de que fulano no hizo, sultano no hizo, etcétera, etcétera. Supongamos que no hicieron los anteriores gobernantes. Ya pues, era de que dicten otras leyes. Era de que provean de otros insumos, era de que reformen la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y siguen en la misma cantaleta. Es culpa del Correa. Y ellos no hacen nada. Como no es mi culpa, no hago nada. Solo me beneficio. No. Eso tiene que cambiar. Y de un modo draconiano. Claro, bueno, toda la culpa aquí se la tiran a Correa. Si hay algún problema en las cárceles, la culpa es de Correa. Pero nunca dicen que Moreno fue el que desapareció el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad. Desde ahí habría que partir, porque tantas cosas que se hicieron en ese gobierno y que muchas veces fue aplaudido por la prensa nacional y por muchos actores políticos. Hay que corregir. Por ejemplo, ¿de qué diablo sirve el Ministerio de Seguridad? Basta con el de gobierno. Claro. O basta con el del interior. Con un solo ministerio usted puede manejar la seguridad. ¿Para qué tiene dos ministerios? Para abundar en demagogia y abundar en número de empleados, en burocracia, etcétera, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué tiene que haber al Ministerio de Justicia para que administre las cárceles, por ejemplo? Que no, es cuestión de un decreto. Claro. Muchos se quejan, dicen, ¡ay, la tabla del consumo de drogas! ¡Ay, la tabla! Y todo el mundo sabemos que no existe tal tabla, sino es una medición para determinar quiénes son consumidores y quiénes no. Si les estorba esa tabla para el control, deroguen, y ni siquiera es derogatoria de parte del presidente de la República. Doctor, pero ese es un pretexto nada más. De una institución, esa institución que dicte la norma respectiva, dejando sin efecto la tal tabla que dice que existe. Doctor, ese es un pretexto nada más, para decir que todo es culpa de Correa. Exacto. Porque en otros países no criminalizan al consumidor. Aquí quieren criminalizarlo. Vean, si usted sigue tratando el problema de las drogas como un problema estrictamente delincuencial, siempre fracasará, siempre. Porque las drogas no son un problema de combate del gobierno hacia sus propios ciudadanos. Las drogas son un problema de salud pública. Y de eso tiene que ocuparse. Desde ese punto de vista tiene que manejar la acción en contra del tema drogas. Claro. Hay que atacar las causas. Aparte de en la delincuencia, porque en el sicariato, etc. Aparte de atacar frontalmente a sangre y fuego si es necesario a estos grupos para detenerles ya en su accionar selectivo dañoso, hay que comenzar a atacar las causas que motivan, que generan el delito. ¿Cuáles son esas causas, doctor? La falta de educación principalmente, la falta de acceso a las universidades, la falta de formación técnica para que la juventud aprenda unos trabajos, ¿no es cierto? La falta de fuentes de trabajo, fuentes de empleo para que la juventud vaya integrándose a la productividad nacional. Eso es lo que se necesita, porque si no, la juventud está en la esquina, con los vagos de la esquina, pegándose de todo y ocupándose en otros menesteres que generalmente son delincuenciales. Eso hay que evitar, hay que atacar a esas causas del problema. Y la falta de empleo, ¿no? Claro, no hay fuentes de trabajo, como lo he dicho. ¿Sí? No hay fuentes de trabajo. Es una gran verdad. Eso es lo que no ha hecho este gobierno, que cuando asumió el poder dijo que iba a solucionar todos estos problemas.
como decían los abuelos antes, yo te ofrezco, busca quien te dé. Eso es lo que dijo el presidente. ¿Ah? Eso es lo que dijo el presidente en campaña. Yo te ofrezco, pero no ha buscado quien nos dé. Exacto, ¿no? Y nos ha pedido que nosotros mismos busquemos. ¿Usted cree que algunos de los que apoyaron a Lazo se han arrepentido ahora? Yo creo que muchos lacistas que se compraron inclusive zapatitos rojos están llorando porque ni ellos tienen lo suficiente como para satisfacer sus necesidades. Y muchos de ellos han emigrado en otras condiciones que las de los pobres ciudadanos que van por el Darién a pie, pero han emigrado porque aquí no hay oportunidades de ninguna especie para nadie. Para nadie. Todo el mundo ha sufrido una contracción en sus economías, una contracción en sus ingresos. ¿Y por qué razón? Precisamente por las conductas económicas regresivas de Guillermo Lazo, que benefician única y exclusivamente a los de su grupo. Un tipo que le da una compensación de 260 millones de dólares a la banca por haberse endeudado en el exterior en intereses. Aló, se cortó. Acosta. Gracias, doctor. Disculpe, ya estamos en la recta final. Se nos cortó. Entonces él decía que un tipo que ha dejado de cobrar a los grandes empresarios en 2 años casi 8.000 millones de dólares, no está trabajando para el pueblo, está trabajando para los que más tienen, a costa de la agonía del propio pueblo para el cual dice gobernar. Yo creo que mucha gente se equivocó, ¿no? Mucha gente decía, Lazo es un banquero exitoso, que una cosa es manejar la banca, el sector privado, y otra cosa es manejar el sector público, donde tienes que ir a brindar servicios a la ciudadanía. En la banca hablamos solo de ingresos y de utilidades, ¿no? Entonces no es lo mismo, y por eso mucha gente decía, no, yo creo que Lazo es un hombre que tiene mucho dinero y va a trabajar por el país. Pero el resultado ha sido otro, algo muy extremo, porque nunca imaginábamos nosotros ver a un banquero que haya tenido un gobierno con un fracaso como el que está teniendo. Y conste que estuvo 10 años persiguiendo la presidencia de la República, ¿no? Y no pudo ni siquiera articular un gobierno porque nunca tuvo cuadro. Claro. Doctor. Bueno, se nos cortó la señal nuevamente. Yo creo que ya estábamos... Aló, ¿me escucha, doctor? Sí. Estaba hablando, no sé si se cortó o hizo la pausa usted. Ahorita hice la pausa. Bueno, doctor, en realidad la situación del país parece ser que no va para mejora si seguimos con este gobierno. La asamblea tiene que decidir, ¿no? Finalmente. Ahora, con la nueva elección de un nuevo coordinador en Pachacutic, ojalá que la cosa mejore, aunque por ahí hay ya algunos actores del mismo movimiento que están diciendo de que esas elecciones tienen que repetirse, han impugnado, vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero ya el señor Churuchumbi ha sido muy directo contra los asambleístas, o les ha dicho las verdades a los asambleístas, que tienen que tener una postura por el juicio político. Bueno, pero entiendo que los personajes de estos que se oponen a Churuchumbi y pretenden que impugnar la elección son una minoría, ¿no? Son una minoría que están en la palestra pública por el hecho de ser asambleístas, pero también asambleístas temerosos de quedarse sin su teta. Doctor. Si es que no gana el gasto, les va a tocar el famoso vómito teta. Claro. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. No estaba prevista esta entrevista,
pero le agradecemos muchísimo. El doctor Jorge Acosta, analista político, jurista, que estuvo conversando con nosotros sobre la situación del país.